Bienvenidos a la Nación Disruptiva, una nación de jóvenes innovadores que quieren revolucionar el mundo. En el episodio de hoy hablaremos ¿cómo afrontar el duelo de una mascota? Bienvenidos. Cordiales saludos, bienvenidos a este podcast de Unifrance. Tenemos el agrado y la gran participación de nuestra licenciada Margarita Valdivia Belén y mi persona, estudiante de la carrera de Psicología del sexto semestre. ¿Puede presentar? Muchas gracias por la invitación, Paprika, a Unifrance también. Mi nombre es Margarita Valdivia y yo soy psicóloga de profesión, docente en Unifrance, ya casi 10 años ejerciendo esta hermosa profesión, encantada de ser parte de este trabajo tan bonito de difundir información. Así que vamos a compartir un momento muy interesante junto a Paprika sobre un tema que a continuación ella va a dar a conocer. En el proceso de nuestra vida pasamos muchas cosas, entre una de ellas son las pérdidas. Este es un tema que debemos tomarlo siempre como algo muy importante para ir desarrollándolo y también reconocer que existe la etapa del duelo. En esta ocasión vamos a hablar sobre el duelo debido a nuestras mascotas. Tal vez es un tema que lo vivimos de forma diaria, pero que no lo charlamos y que deberíamos ponerle el nombre correcto y asimismo trabajarlo. ¿Trabajarlo por qué? Porque la salud mental también depende del ambiente donde nosotros nos desarrollemos. Es por eso que, querida Elisa, le quiero hacer una primera consulta para que podamos entender qué es el duelo y asimismo cuáles son sus etapas, porque hemos escuchado mucho de esto, pero ahora lo abarcaremos desde el lado emocional, psicológico, en el sentido de nuestras mascotas, que son pilares fundamentales también para nuestro crecimiento. Muy bien, respecto del duelo, este término es un término ya trabajado por muchos autores. Entre uno de estos exponentes más importantes tenemos a la tanatóloga Kübler-Ross, que nos va a hablar acerca del proceso de duelo como 5 etapas, las cuales no siempre van a ir en ese orden y que ella nos da una referencia para que nosotros podamos tener una guía respecto de lo que sucede en el proceso de duelo. El duelo significa justamente, viene de dolor, viene de un proceso en el que la pérdida, en este caso de una mascota, es igual que cuando uno pierde un ser querido. Bien, un ser querido que es persona. Igualmente la mascota es un ser querido. Por lo tanto, el dolor que la persona va a ir atravesando igual requiere de un proceso de elaboración de duelo, el cual está tomado en cuenta como en 5 etapas. La primera es la etapa de negación. La persona dice, no creo, debe ser un problema que puede tener solución con otro veterinario, puede ser que está enfermito porque comió algo. No es un mecanismo defensivo de negación, que es muy natural y esperado. La otra etapa es justamente la etapa de ira, cuando la persona se siente molesta y enojada, puede decir, no, pero es que justamente le dieron una medicación que no era la correcta o no le atendieron a tiempo. Entonces, como que está buscando un poquito culpables, ya sea hacia las personas que han estado con interacción con el animalito o bien ella misma, ¿no? Puede decir, no, es que yo debí llevarle al animalito antes, o para que lo saqué de la casa, se fue corriendo, salió rápidamente y no tuve la oportunidad de cerrar la puerta. Entonces empieza como a estar molesta por la situación. Entonces hay una cierta ira y una cierta agresividad que puede surgir hacia adentro o hacia afuera. Bien, luego tenemos una etapa de la famosa negociación. En esta etapa es como que la persona dice, ya, pero si mi animalito está tan enfermito, por favor, doctora, que no sufra, o por lo menos que viva unos días más, que va a llegar mi papá y este es un perrito que me regaló mi papá y quiero que lo vea todavía. Entonces como que empieza a poquito a aceptar esta situación, ¿no? Entonces, pero a cambio quisiera que el animalito no sufra, ¿no? Que vaya a tener una muerte digna. Entonces, esta etapa de negociación. Finalmente,
Cuando el animalito, pues, ya hemos perdido al animalito, ¿no? Por decir, ha muerto el animalito, pues viene la etapa de depresión, donde la persona dice, bueno, no me queda otra más, murió hace unas horas, sé que es una parte dolorosa en mi vida, y empieza a aislarse la persona. Se aísla del mundo social, empieza a tal vez tener menos apetito, mayor apetito, duerme más o duerme menos, y van surgiendo cambios que son propios de la etapa de depresión. Bien, finalmente, una vez que la persona atraviesa esa etapa, está la etapa de aceptación, cuando la persona logra elaborar la situación. Pero eso no se da de un día para otro. Es un proceso que puede involucrar, si quisiéramos hablar un poco de tiempos, involucra entre 9 a 12 meses, y esto coincide muchísimo con las costumbres que tenemos en diferentes lugares como nuestra región, ¿no? Dicen, bueno, hemos cumplido el año y nos vamos a sacar el luto, ¿no? Entonces, más o menos tiene una correlación entre ese tiempo, ¿no? De 9 a 12 meses. Cada persona puede atravesar este proceso de diferentes formas, que quiere decir que no siempre tiene que ser ese tiempo, ¿no? Hoy en día, antes se hablaba, mejor dicho, de un duelo saludable, de otro duelo patológico. Hoy en día no se habla de duelo patológico, se habla de duelos postergados, de duelos no resueltos, de duelos enmascarados, etcétera. Eso es a grosso modo que podemos hablar respecto de este proceso de duelo propuesto por la tanatóloga Kübler-Ross. Muy bien, licenciada, muchas gracias por toda la explicación. Así como usted lo mencionaba, ¿no? El dolor conlleva muchos procesos y etapas que nosotros como seres humanos tenemos que aplicar mucho lo que es la empatía, el entender a otro. En unas investigaciones que estaba leyendo, el apoyo social que se tiene a personas que están pasando este proceso por una mascota muchas veces son tildadas de que exagerada, que por qué haces eso. Entonces nosotros tenemos que poder seguir creciendo en ese espacio de entender al otro y no coartar las emociones en ningún momento, porque cada uno, a partir de su personalidad, cultura, costumbres, ideales, va a poder afrontar esto sin olvidar la importancia del respeto a toda vida, porque como seres humanos tenemos riqueza, ¿no? De aprender bastante, hasta incluso de un animal. ¿Por qué? Porque cuando existe esta ausencia de las mascotas, no solamente se refiere a algo de retribución, sino más bien que la persona en sí mismo va a tener que aprender a poder desapegarse de ciertos objetos que utilizaba la mascota, de poder no asistir tal vez en un cierto tiempo a ciertos lugares donde iba con ese animalito. Entonces, esa es la riqueza que tenemos como seres humanos de cuidar a los animales. Entonces, licenciada, en todo lo que usted estaba mencionando, otra pregunta que usualmente se va haciendo en la sociedad es cómo podemos ayudar a una persona que ha sufrido de la pérdida de una mascota sin minimizarla ni tampoco sin dejar de lado lo que ella está pasando. Muy bien, esto que ha señalado Paprika respecto de que no podemos minimizar, no porque se trate de un animalito tiene más valor. Todo dolor tiene el mismo valor, tiene el mismo significado. Es lo mismo que cuando dice, pero solo era tu primo, solo era tu tío, solo era tu mascota. No. Los dolores humanos, emocionales, debido a una pérdida, son dolores que son significativos para la persona. Por lo tanto, no pueden minimizarse. Cuando tú expresabas esto de hablar con la persona, sí es importante acompañar a la persona y muchas veces no existen las palabras que puedan generar ese consuelo. Es así que vertías algunos ejemplos de, pero es que no es para tanto, es un animalito. Esto lo que hace es agravar la situación porque es como que no estás validando la emoción o la expresión emocional de esa persona. Bien, ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si somos familiares, amigos de la persona que ha sido afectada, es importante que nosotros nos acerquemos a la persona para acompañarla. Muchas veces no vamos a encontrar palabras que vayan a consolar, como decíamos hace un momento, pero sí podemos hablar y decirle, estoy aquí para ti, cuenta conmigo. No imagino tu dolor, pero estoy aquí para ti. Esto es importante porque la persona se siente acompañada, estoy en la presencia de la persona.
La persona decidirá si quiere hablarme y decirme sí, era un perrito tan especial para mí, me lo compró el papá, porque recordemos que el animalito viene en un momento importante de la vida del ser humano. Hoy en día y en los estudios que tú veías, ibas leyendo, Paprisca, seguramente encontraste información que nos habla de que hoy en día las personas, muchas familias han optado por tener mascotas y no así tener hijos, por ejemplo, ¿no? O que en una situación de duelo, de pérdida de un hijo o pérdida de un ser querido, ha venido el animalito como a dar ese cariño. Es así que en otros proyectos, en otros tipos de terapias psicológicas se utiliza a los animalitos como terapia asistida por animales. Entonces, el animalito que tiene ya un entrenamiento puede ser un perro, puede ser un caballo, puede ser un delfín, puede asistir emocionalmente a la persona. Eso está científicamente comprobado y fundamentado. Por lo tanto, si bien nuestra mascota no ha recibido ese entrenamiento, pues ha sido parte de nosotros. Ha llegado el animalito a desarrollar una empatía con el ser humano. Entonces ese animalito que uno llega a la casa, lo recibe, es un animalito que le genera un calor tan agradable para el ser humano. Entonces sí hay estudios que nos avalan de cuán eficiente puede ser el tener una mascota, tanto para niños que ya tienen cierto de grado de responsabilidad, jóvenes, adultos mayores, ¿no? De hecho, se pide para que la persona no esté sola, que tenga un acompañante. Entonces, seguramente a futuro en nuestro entorno va a haber este tipo de entrenamientos, todavía no se los ve, pero sí los animalitos son animales muy, muy inteligentes, con la capacitación e instrucción, pues pueden tener incluso un apoyo emocional que no va a requerir como el profesional que tiene que estar todo el tiempo ahí, el psicólogo, sino en este caso el terapeuta. Y no solamente la terapia asistida con animales es para personas solas, para niños con discapacidad o niños que han vivido traumas, sino también está aplicándose en ámbitos como la odontología, en la odontopediatría, donde el odontopediatra trae el animalito para que le dé esa seguridad y confianza al paciente. Entonces bajamos los niveles de ansiedad y el niño puede tener una experiencia más grata en el proceso que involucra su salud oral. Entonces, el animalito no es simplemente una mascota, es un animal que viene a ocupar un lugar significativo en la vida de la persona. Entonces, es importante saber qué lugar le ha brindado. Es diferente visitar a una mascota de vez en cuando, porque es la mascota de mi madre, de mi padre, a que vivir con la mascota durante mucho tiempo. Así hubieran sido pocos años o muchos años si he estado de cerca con esta mascota y han acontecido situaciones tan difíciles como la pandemia, donde ha habido confinamiento y el único compañero que he tenido ha sido mi mascota. Claro que sí, que es una figura muy, muy importante en la vida de esa persona. Así es, licenciada, todo lo que nos acaba de mencionar. Lo importante es también reconocer que todo está comprobado bajo la ciencia, ¿no? Para ir respaldándose y también con los testimonios de muchas personas que conocemos, que cuando nos comentan de sus mascotas se le llena de alegría a los ojos, como así, no técnicamente se puede mencionar. Y como usted también, ¿no? Iba explicando, el animal de compañía se define como aquel que se encuentra bajo el cuidado, bajo la proximidad de sus propietarios y que recibe un trato especial, que recibe y se garantiza de los mismos dueños a sus mascotas la salud para ellos. Entonces, esto permite que el desarrollo de la persona tenga grandes escalas, porque también leyendo muchos artículos científicos se mencionaba de que el animal, en el sentido, puede apoyarnos desde lo social, desde lo psicológico, en terapias, en apoyo, en el momento de un trabajo, de una crisis que tenga la persona. Entonces, esto de poder aprender a manejar los sentimientos es muy hermoso porque, ¿no?, nos da esa red de apoyo que necesitamos. Entonces, así, Licen, otra consulta también que se va formulando en todo lo que usted nos va explicando, es importante la prevención, porque muchas veces hablamos de la intervención, ¿no? Pero cuán importante es también dar a conocer ante la familia, cuando ya tenemos una mascota que ya lleva muchos años, que puede pasar la pérdida. Entonces, ¿cómo podemos apoyar
a las familias o a jóvenes que tienen, ¿no?, una mascota para poder prevenir, no, no por sí el dolor, porque el dolor naturalmente va a estar, pero cómo haríamos ese apoyo desde la psicología. Bueno, intervenir, prevenir, bueno, en realidad cuando hablamos de salud mental hablamos de prevención primaria, secundaria, terciaria, y pues primaria es cuando antes que aparezca la situación, ¿no es cierto? Bueno, es importante que nosotros tomemos en cuenta que culturalmente e incluso históricamente, pues antiguamente las familias tenían pérdidas de seres queridos que eran mucho más frecuentes. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de la época de 1952, cuando en las familias bolivianas pues había una tasa de mortalidad alta, ¿no? De la niñez, por ejemplo. Entonces, como que cada familia, por eso habían familias numerosas también, cada familia era como común haber perdido un ser querido, ¿no? Entonces, como que los vecinos decían, sí, mi hijo mayor o mi hijo menor, y ahora debido a las vacunas, la intervención pronta de los médicos, pues justamente estos niños pueden ser atendidos oportunamente y puede salvarse la vida de estas personitas. Entonces, como que el tema de la muerte se ha ido postergando, no es como que de repente uno dice, no, pero ahora en cambio con la pandemia vuelve a resurgir el tema de la muerte. Volvemos a conversar entre vecinos, sí, ha sido afectado un familiar, ha sido afectado de repente un vecino, un colega, en algunos con algún desenlace fatal, ¿no? Entonces, todos esos aspectos vienen a formarnos a nosotros y a darnos cuenta que la muerte parece que estuviera lejos de nosotros, puede estar muy cerca, ¿no? Muy cerca de esta pandemia, creo que nos ha traído ese mensaje. Y justamente el tener un animalito que sabemos que va a vivir entre 15 y 18 años, es importante disfrutarlo. ¿Qué significa? Que este animalito ha venido en un momento perfecto. Este animalito ya sea, porque como decimos mascota, pues un perrito, un gatito, un lorito, dependiendo de los animalitos que están legalmente establecidos para la crianza dentro del hogar, pues pueden ser parte de nuestra familia, pero viene un momento importante. El animalito es tan hermoso porque él se da su lugar, se hace querer. El animalito busca la forma de empatizar con la persona. Y lo más lindo que el animalito no genera un espacio de discordia. ¿En qué sentido? Él no te responde, no te dice, ah, bueno, es que ya no me saludaste bien, o que no llegaste a tiempo. O sea, el animalito siempre está con una predisposición para dar amor. Entonces, este animalito que está por un momento en tu vida, porque la vida la tenemos prestada, incluso de nuestros hijos para quienes somos padres, igualmente la vida es prestada para nuestros animalitos. Si hemos tenido el privilegio de tener un animalito que hemos rescatado y que hemos visto en sus ojos algo que nos ha llenado de amor y hemos querido recogerlo y decir, este animalito me lo llevo a la casa, no sé cómo voy a convencer a la mamá, y hay estudiantes que me dicen, ah, Lig, no sabe, yo ya tengo 5 perros, no sé qué hacer, y no quisiera un perrito temporalmente hasta que encontremos, y es ese amor tan lindo que vemos de las personas hacia sus, bueno, en este caso hacia los animalitos, ¿no? Entonces, también en psicología se dice, ve a la persona cómo comporta con los animalitos, pues que decir también que es una linda persona. Entonces, retomando el tema que hablábamos, decías cómo prevenir. Pensar de que esta vida es sinuosa, tiene momentos de alegría, de dificultades, y que la felicidad no es un camino en el que siempre vamos a andar, sino es algo que vamos a ir trabajando poco a poco con nuestros seres queridos. Entonces, la felicidad puede estar en momentos, un momento intenso, otros momentos en que requerimos enseñanzas y aprendizajes, y el animalito está ahí para acompañarnos, disfrutar de ese momento. ¿Qué significa? Que yo no puedo pensar que si mi animalito ya tiene 10 años se me va a morir cualquier momento. Estoy esperando algo negativo para mi vida, ¿no? Más bien voy hasta el último suspiro a acompañar a mi ser querido hasta donde me acompañe, porque puede ser 18 años, puede ser más, menos. No sabemos hasta cuándo es ese tiempo perfecto que me tiene que acompañar ese animalito. Pero también es importante señalar
que si yo tengo un trauma psicológico, si puede ser que ha pasado algo y el animalito ha venido como a compensar una pérdida, sobre todo cuando sucede en casos de madres que han perdido a sus hijos y viene el animalito como a ocupar un lugar, entonces sí ahí puede ser un duelo un poco más difícil de llevar, porque ya la mamá, vamos a decir, ha puesto al animalito en una posición de hijo. ¿Ya? Entonces dice, no, él no es mi perrito, es mi hijito. Y le ha dado todo ese cariño que ese vacío ha generado por la ausencia de su hijo. Entonces tenemos que entender también que hay dolores muy grandes que han sobrevenido por traumas que ha podido vivir la persona. Bien, y ha ocupado un lugar importante en su vida, o puede ser una ruptura amorosa, puede ser que haya vivido un momento cumbre o difícil de crisis y ha venido el animalito como a compensar esa pérdida. Entonces ahí sí va a ser un desapego un poco más complejo porque ha venido a ocupar un lugar, ese lugar que muchas veces solamente con el tiempo podemos y con la terapia podemos elaborar. Y muchas veces aparece el animalito y ocupa ese lugar. Entonces, justamente la mascotita que va a vivir un tiempo determinado, lo que yo hago es disfrutar de este animalito, disfrutar de su compañía, disfrutar de que este animalito también, recordemos que hay nuevos programas que están saliendo para justamente disminuir las tasas o los índices de sobrepeso y obesidad. ¿Por qué? Porque el animalito involucra, sobre todo si es un perro, involucra que uno esté pendiente de su aseo, que lo saque al perrito de paseo, entonces involucra movimiento. Entonces, el animalito viene a ayudar y a contribuir en la salud emocional y en la salud física también del ser humano. Entonces, vemos que tiene un papel muy importante la mascota dentro del hogar. Muchas gracias, licenciada. Entonces, a partir de todo lo desarrollado en este podcast, que llega al corazón de cada uno de nosotros y que es muy importante valorar todo lo que vive el ser humano. ¿Por qué es importante ir a terapia, licenciada? ¿Por qué es importante tomar en cuenta nuestra salud mental, nuestras emociones? ¿Por qué es importante tener mecanismos en los cuales nosotros podamos afrontar y también tengamos esos momentos de estar pasivos para posterior levantarnos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la importancia? Porque la pérdida de una mascota tiene diferentes consecuencias, ¿no? Entonces una de ellas sería que nosotros podamos asumir esa responsabilidad de cuidarnos de forma integral para así seguir creciendo de forma dinámica. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿por qué es importante la terapia? Porque vas a estar acompañado por un profesional experto, neutral, que no va a hacer juicios de valor, no te va a decir, no es tu hijo, es tu perro. No, para ti si es tu hijo, es tu hijo. Si para ti es una persona, un animalito especial y le has dado un lugar importante, pues la psicóloga, el psicoterapeuta no va a cuestionar esto. Entonces, una de las actividades que realizamos en la terapia, en la psicología clínica, la parte interventiva, son 5 etapas que voy a describir muy brevemente, que puede ayudarles. Son técnicas que vamos realizando en la terapia, pero que también podemos difundirlo para que ustedes puedan aplicarlo esto. Bueno, una de las estrategias significa que nosotros primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agradecer el agradecimiento que ese animalito ha estado en nuestra vida, el tiempo que sea y el lugar que nosotros le hayamos dado. Primero agradecer. Luego vamos a disculparnos porque quizás a ese animalito no le hemos dado la atención, quizás algo ha pasado con nosotros que algún momento en que el trabajo, el estudio no nos ha permitido darle lo que queríamos a ese animalito que ha sido tan importante. Número 3, vamos a disculparle también al animalito, le vamos a perdonar al animalito porque se fue, porque nos dejó, le vamos a decir que le dejamos ir en paz. ¿No? Le vamos a disculpar eso de que nos ha dejado, que nosotros lo queríamos tanto, pero igual le vamos a dejar ir.
También le voy a expresar todo lo que siento al animalito, le voy a decir el nombre del animalito, le voy a decir todo el amor que tú me has dado en estos años. Ha sido tan importante para mí, las veces que me has recibido, las veces que te he visto crecer, las veces que hemos compartido. Quiero agradecerte y quiero decirte que te amo con todo mi corazón, y ahí estés en el cielo, los animalitos, de los gatitos, de los perritos. Quiero mandar mi agradecimiento, ya sea a través de una oración o simplemente palabras. Siempre respetamos la ideología y creencia de la persona, y es importante expresarle todos esos sentimientos, decirle: te extraño, me duele mucho que ya no estés aquí, eras un compañero fiel, un compañero que estaba siempre ahí esperándome, y pues ahora ya no estás, ya no escucho los sonidos que emitías, tu aroma, las cosas graciosas que tú hacías, pero quiero agradecerte por ese tiempo que hemos compartido juntos. Quiero decirte adiós. Adiós significa que te dejo con Dios, que tú estás en un lugar mejor y que pronto nos vamos a reencontrar. Entonces me gustaría, para cerrar, invitarlo a mi mascotita, Benji. Benji, mi corazón, ¿dónde está? Venga, mi amor, venga aquí, mi vida. María, estamos hablando de usted y quiero presentarles a Benji. Benji es mi perrito, es mi terapeuta también. Él es mi compañero, y pues yo realmente puedo comprender, ahora que tengo a mi Benji cerca, ese amor tan importante que nosotros podemos desarrollar por un animalito. Muchas gracias, mi querida Paprishka, a los organizadores. Un gusto conversar con ustedes. Un gusto también, muchas gracias a todos, y siempre valorar la vida y respetarla. Bendiciones. Te esperamos el próximo martes para hablar de los temas más innovadores del momento.